Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En este vídeo quiero hacer un repaso de lo que estábamos comentando de los índices en los anteriores vídeos, y en este caso lo que vemos es que estamos excediendo la caída que teníamos prevista y realmente está siendo muy vertical. Las ventas son muy aceleradas y hay bastante pánico. Actualmente, si apreciamos el S&P, bueno, en anteriores vídeos estábamos comentando que toda esta zona de aquí podría funcionar como soporte, pero como veis, ha sido mantequilla, no le ha servido para nada, lo ha reventado. Hay mucho miedo por el estancamiento económico debido al coronavirus, ese es nuestro cine negro de este año, esperemos que no haya más. Y lo que podemos ver es que tal vez el miedo que provoca, no el virus en sí, sino la parálisis de la economía como tal, teniendo en cuenta que los crecimientos a nivel general del PIB a nivel mundial no son muy agraciados, que digamos, son decrecientes, aunque en algún momento podamos tener ciertos repuntes, parece ser que nos podría llevar de cara, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, bajar bastante el rendimiento. En Europa, recesiones en distintos países, y en Estados Unidos podría provocar bastante daño. No sé si llegar a entrar en recesión, pero bastante daño. Si estáis interesados por datos así más macro, podéis dejarlo en los comentarios y podemos analizarlo y podemos ver en qué situación nos encontramos realmente de la economía. Ya que todo esto de aquí hay pensadores o economistas que indican que todo esto era una burbuja y que tenemos que volver a donde realmente deberíamos de cotizar, que no es ni nada más ni nada menos que aquí abajo. Bueno, eso me parece bastante agresivo, pero bueno, a día de hoy lo que tenemos, vamos a observar el aspecto técnico. Ahora me saltan las notificaciones, un segundo, a ver si podemos, vamos a esperar a que salgan para poder verlo. De acuerdo. El punto de frenado que tenemos es donde estamos, ¿vale? 38-50% de corrección de todo el gran impulso alcista. En caso de no frenarse aquí, el siguiente punto que tenemos ya pasa por esa directriz alcista, ¿vale? Aquí lo podemos ver. ¿Veis ese 61,8? Pues normalmente situamos los stops bajo él. En este caso yo me lo llevaría un poquito más abajo en caso de buscar compras, ya que la estructura sigue siendo alcista, pero estamos en un tramo muy peligroso, ¿vale? Así que con precaución, pero en este caso no me llevaría mi sector aquí, sino que me lo llevaría bajo ese canal, ya que de perforarlo, y ahora veremos que en Europa sí que está rompiéndose, sería bastante peligroso y podríamos estar hablando de caídas porcentuales mucho mayores, ¿de acuerdo? Incluso podríamos estar hablando del 50% y no pretendo ser catastrofista, pero es lo que podemos encontrar. Por ejemplo, aquí si vemos, aquí lo tenemos en mensuales, ¿vale? El gráfico. Todas estas grandes caídas vienen precedidas de rupturas en las directrices del RSI y divergencias, rupturas en las directrices y caídas, y nuevamente estamos perforando esas directrices y tenemos grandes divergencias, ¿de acuerdo? Esta vela es muy fea a nivel mensual y esperemos que aguante ese canal que hemos dicho, porque si no, pues toda la estructura podría llevarnos a una corrección del 38-50% de todo este impulso que llevamos básicamente desde los mínimos que se marcaron en torno a enero del 2009. Toda esta tendencia super alcista, que si os fijáis tiene forma de cuña, y sin ser muy catastrofistas vemos que la tendencia sigue siendo estructuralmente alcista, pero que de perder toda esa zona que hemos comentado podríamos tener esas caídas hacia los 1822-1496, que no sería otra cosa que volver a los máximos anteriores que funcionaron como techo y muy cerca de la directriz de muy largo plazo, donde sí que merecería muchísimo la pena entrar en compras. Pero a día de hoy aún queda lejos, aunque viendo lo que podría estar pasando tal vez un mes, nunca se sabe, ¿no? Sin ser alarmista, pero lo dicho, estamos en ese punto de compra a nivel de
del SP500. Si decidiese comprar, dejaría algo de margen y buscaría tal vez, si tenemos una extensión de la corrección hacia esta zona, otro intento buscando ese tirón alcista o ese rebote. Pero si no fuese así, porque como vemos hay mucho pánico y podría ser, como hemos comentado, el coronavirus el detonante de todo lo que tenemos arrastrando, ¿de acuerdo? Que realmente no vemos un crecimiento estable y lo que vemos son de crecimientos, ¿no? De rendimientos decrecientes en el PIB en muchos países y demás. Pero bueno, ya hemos dicho que no vamos a entrar en temas fundamentales. Sí que podríamos romper esa estructura si esto fuese el detonante, ¿de acuerdo? Mientras tanto, toda esta zona, pues como vemos, el patrón seguiría siendo alcista. Sí que es cierto que hemos perdido la media de 200 sesiones y que por aquí abajo más o menos pasa la de 200 sesiones a nivel semanal. Por eso creo que podría haber ciertos rebotes en ese punto y no creo que la caída sea tan vertical durante tanto tiempo. Aquí lo tenemos en semanal y esa es la media de 200 sesiones y más o menos por donde pasa el canal, si veis donde teníamos pintado ese círculo. Por lo tanto, zona que debería soportar. Si no la soportase, podríamos ver extensiones de la caída hacia el canal, desde donde espero rebote. De perderlo, la cosa cambiaría y podríamos pintar escenarios mucho peores. Si vemos el lado de, por ejemplo, el DAX, el índice que marca más o menos el patrón europeo, es mucho más peligroso. Debería de haber aguantado este canal que tenemos aquí trazado, todo esto de aquí. No lo está aguantando y marcamos objetivo bajista por ruptura de canal que nos lleva a los 10.621 puntos. Eso coincide más o menos con esos mínimos, ¿de acuerdo? Ese es el primer objetivo por ruptura de canal. Pinta bastante feo, la caída porcentual que nos dejaría extra se trata del 11%, esperemos a ver qué pasa, pero lo que es más preocupante es que hemos perdido esa directriz que viene funcionando desde 2008 o 2009 también y podría acentuar las caídas, ¿de acuerdo? Si vemos un semanal, vemos que esa directriz de mucho más largo plazo que debería de funcionar, el DAX se encuentra muy lejana de ella. En semanal hemos roto toda esa estructura de canal que hemos dicho, la caída es bastante agresiva y podríamos ir a buscar esos 10.343, 10.551 y si perdiésemos ese mínimo podríamos seguir cayendo, ¿de acuerdo? Eso lo iremos analizando. Si vemos, por ejemplo, el IBEX, este es el IBEX, estamos perdiendo toda la estructura. Aquí comentábamos que podía haber un rebote, lo intentamos, pero no. El IBEX abre con un gap y la caída continúa. El próximo objetivo para el IBEX se trata de esos mínimos, de los 8.400, 8.500 puntos. Eso es lo que tenemos. Si vemos cómo están actuando, por ejemplo, activos refugio, como podría ser el oro, la tendencia es alcista, parecía que se estaba descontando o algo así, ¿no? Y vemos que estamos corrigiendo de todo este impulso un 38-50%. En lo que espero para el oro, básicamente, tal vez sea, si teníamos un objetivo previsto para 1.700, creo que se va a extender. Creo que el objetivo podría venirse en el caso de que se continúen las correcciones hacia 1.800, más o menos. Por lo tanto, creo que le queda recorrido al alza. Incluso podríamos ir a buscar a más largo plazo esos máximos anteriores. Como vemos, el patrón es alcista. Estamos actualmente en un proceso correctivo sin más. Tal vez para limpiar un poco estas divergencias que tenemos a nivel diario, pero la estructura es buena. Y si vemos por otro lado otro activo refugio como podría ser el T-Note, el bono, vemos que está marcando básicamente el objetivo que teníamos, está llegando a él, está rompiendo toda esta zona de techo que teníamos y probablemente continúe la subida alcista mientras la bolsa siga cayendo. Bueno, este es un poco el panorama, podríamos ver más bolsas, más como el Nasdaq o los FAN,
pero más o menos tenemos la misma estructura. El único que no se ha resentido tanto, al menos la última vez que lo vi, son los fans. Vamos a echarle un ojo. Esto parece un hombro cabeza hombro, ¿de acuerdo? Que nos deja un objetivo, además bastante limpio este hombro cabeza hombro. Nos deja ese objetivo, por lo tanto, si os fijáis, aún tenemos rango de recorrido a la baja. Y como hemos dicho en otros vídeos, esto de aquí es el motor principal de muchos activos y bolsas como Nasdaq. Son Apple, Facebook, Netflix y Google, y podría continuar la caída. Por lo tanto, ¿esto qué nos indica? Teniendo en cuenta que tenemos esos objetivos, y si no aguantamos estas zonas de aquí y nos rebotamos, que los índices van a seguir cayendo, ¿vale? De acuerdo a lo que hemos dicho. Por lo tanto, esta zona de aquí es peligrosa. Sí que es cierto que podríamos encontrarnos ante soporte, una zona a aguantar, pero teniendo en cuenta la situación, bueno, ya dependerá de la gestión de cada uno y de cómo quiera hacerlo, pero parece un poco arriesgado. Pero en momentos de caída siempre parece arriesgado, así que, bueno, esa es nuestra visión. Como siempre, suscribiros al canal si queréis estar informados para no perderos nada. Y un saludo y suerte en vuestras inversiones. Nos vemos en los próximos vídeos.